Buenas tardes. Mi nombre es José Melgar y yo soy un voluntario en el capítulo de Pasco Hernando en SCORE. Les doy las gracias por su participación en este seminario virtual, que es parte del programa educativo de nuestro capítulo de SCORE, que mensualmente presentamos una batería de seminarios. El seminario virtual de hoy es sobre cómo determinar el valor de su negocio. Esta es una respuesta a múltiples solicitudes de personas que vienen a SCORE, tratando de calcular en cuánto pueden vender su operación o cuando están interesados en comprar un negocio ya existente y tratan en lo posible de no pagar más de lo que sus intereses pudieran soportar. Hay distintas maneras de calcular y es lo que vamos a conversar en la próxima hora. Antes de entrar en detalle, quisiera unos segundos conversarles sobre qué cosa es SCORE. Para los que no están familiarizados con nuestra organización, SCORE existe desde hace alrededor de 60 años en los Estados Unidos y existe en todos los estados. Solamente en Florida, nosotros pertenecemos a la sección del suroeste y hay más de 8 capítulos de SCORE. En todos los Estados Unidos existen más de 350 oficinas con 13,000 voluntarios. Todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, todos absolutamente. Principalmente, nuestra especialidad es las tutorías de negocios. Ayudamos a dar guía, no hacemos el trabajo por usted. Es ayudar a guiar al propietario de un pequeño negocio a encontrar problemas, a solucionar esos problemas y a adelantarse a situaciones que pudieran frenar su crecimiento. Y esa tutoría puede durar años, no es solamente para una consulta. Hay personas que han estado trabajando con SCORE recibiendo beneficio por más de 10 años. Ayudamos a usted a preparar su estrategia, a planificar su negocio para que vaya con pasos más seguros, porque lo que compartimos es experiencia. Todos los voluntarios de SCORE tienen experiencia de más de 20 años en negocios. Y en adición, desarrollamos constantemente seminarios y talleres de negocios como este que estamos incluyendo hoy. Usted puede acercarse a nuestra website en www.pascohernandoscore.org y ahí puede solicitar la asistencia de un mentor dedicado para su negocio. Ahora entremos en materia. Los puntos que queremos considerar el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los motivos por los que alguien puede hacer un avalúo de su negocio. ¿Qué es lo que debe considerar antes de comprar o vender su negocio? Porque hay puntos que son visibles y hay puntos que no son tangibles, que no se miden por números y que son a veces los más importantes para determinar el valor de un negocio. Hay 4 métodos más comunes para establecer el valor de un negocio. Vamos a utilizar ejemplos. Hay un caso práctico en el cual veremos los distintos métodos aplicados al mismo negocio para que podamos determinar cuál es la mejor decisión en el caso que nos encontremos. Dentro de la evaluación de un negocio, si se va a hacer una transacción de compra o venta, existe algo que se llama due diligence. Es un proceso mandatorio y muy importante para reducir las responsabilidades del lado del comprador y del lado del vendedor. Y vamos a entrar en detalle a lo largo de esta conversación. Algunas palabras sobre financiamiento, porque el financiamiento va ligado al valor del negocio. Para solicitar un crédito, la primera pregunta del prestamista va a ser ¿cuánto vale su negocio?
Entonces, vamos a prepararnos por adelantado para poder dar una respuesta satisfactoria. Y recomendamos altamente siempre buscar asistencia profesional. No es nada conveniente lanzarse a una inversión o a vender el patrimonio de su vida sin el soporte profesional. Entonces vamos a discutir qué clase de ayuda se requiere cuando se entra en este tipo de transacciones. Hay muchas razones, muchas por las cuales es conveniente hacer un avalúo de la empresa personal o de la empresa para la cual uno es gerente. El más común y el que se viene más consultas hacia nosotros es cuando se quiere comprar o vender. Y hay distintos niveles, distintas apreciaciones y a veces muchas confusiones en lo que es el avalúo de un negocio. También está cuando se va a ofrecer la empresa al mercado de valores. Se habla mucho que hay una IPO, es un lanzamiento al mercado de valores. Antes de lanzarlo, se hace un avalúo muy detallado por personas independientes para determinar en cuánto va a ser el valor de la acción que se va a lanzar al mercado. Para establecer cuál es la participación de cada socio. Se necesita hacer el avalúo si voy a llamar nuevos socios a invertir en mi negocio para saber un porcentaje de cuánto va a tomar. Porque el valor es sobre lo que vale el negocio hoy. No es lo mismo decir yo invertí en este negocio $100,000 y estoy trayendo un accionista que va a tomar parte de $100,000 a decir mi negocio hoy vale $500,000. El accionista nuevo debe pagarme la proporción de 500,000, no de 100,000. Entonces, por eso es importante hacer el avalúo. Es importante que cada quien sepa el punto en el que está parado al momento de hacer una decisión. Para garantizar préstamo. Cuando yo voy a un banco para pedir préstamo para un negocio, la primera pregunta es, ¿y cuánto vale su negocio? Si su negocio vale $500,000, yo le puedo prestar 200,000. Si su negocio vale $1,000,000, le puedo prestar 400,000. Pero la primera pregunta es, ¿sobre qué valor estamos hablando? O sea que una persona de negocios siempre debe tener una idea de cuál es el valor de su patrimonio. También esto se hacen avalúos cuando hay casos de separación de bienes, cuando un juez debe asignar cuánto le corresponde a cada heredero o cuando hay una separación de bienes por divorcios o cosas parecidas. O sea que hay muchas razones para que sea conveniente estar siempre haciendo periódicamente avalúos del negocio. Ahora, ¿cuánto vale una empresa? Hay muchas respuestas. Si se buscan 10 expertos para hacer el valor de una empresa, se van a tener 10 resultados, porque cada quien usa un criterio distinto. No hay un libro azul, como para comprar un vehículo y decir, yo quiero un Honda del 2015, me voy al libro azul para saber cuál es el valor de mercado. Eso no existe en el negocio. No existe lo que se llama precio justo. Eso es una frase vacía. El precio final de un negocio dependerá lo que otra persona está dispuesta a pagar por ese negocio. Yo he visto innumerables casos. Personas que han venido a solicitar ayuda SCOR porque ellos creen que pueden vender, que su negocio vale $500,000 y no encuentran a nadie dispuesto a dar más de $150,000. A fin de cuentas, eso será lo que vale. El valor que termine siendo vendido, ese habrá sido. Lo demás es teoría. Y
al determinar las distintas maneras de calcular, lo que estamos tratando es que tengamos una manera de defender nuestro punto. Si yo voy a comprar, estoy interesado en comprar un negocio, poder decir, mis razones para ofrecer hasta tal punto son estas. Y si yo estoy vendiendo, mis razones para pedir ese precio son estas. Y sobre esas razones se hace la negociación. Por eso vamos a evaluar los distintos métodos. La persona que quiere proteger sus intereses de la mejor manera posible, aplica varios métodos. No va a decir, voy a usar este que es el más conveniente, porque debe saber que la otra parte está usando aquel que es el menos conveniente para mí. Entonces yo tengo que calcular lo que el otro va a calcular y calcular lo que yo quiero calcular. Y saber cuál es el rango en el que se va a mover la negociación. Y es lo mismo, si yo voy a solicitar un crédito al banco, estoy negociando con el banquero como si él me fuera a comprar el negocio. El banquero también va a hacer una evaluación de mi negocio para ver cuánto está dispuesto a arriesgar en un préstamo. ¿Cuáles son los factores que afectan el valor? Que son aquellos que distinguen a la empresa de los competidores. Eso es principalmente el concepto que da valor. Y esos factores son el producto. Si la empresa tiene un producto o un servicio que es reconocido, que hay personas dispuestas a comprarlo, que hay personas dispuestas a pagar el precio de ese producto. Si un negocio tiene una buena cartera de clientes, un negocio sin clientes no existe, no es negocio. Para que se le llame negocio, debe haber clientela comprando el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana. Si el negocio cerró por la pandemia y estuvo 14 meses cerrado, el negocio no existe. Y va a arrancar ahora, está arrancando como si fuera el primer día, porque la clientela ya se fue a otros lados. Lo que se compra o se vende es la clientela. También puede ser que este negocio tenga costos reducidos comparados a la competencia. Puede ser que tenga máquinas nuevas y entonces esas máquinas nuevas producen más piezas que los que produce el competidor. Entonces esa es una ventaja que puede usarla el vendedor para decir, por eso yo quiero más por mi negocio, porque estoy incluyendo máquinas con tecnología moderna. Eso entra en la negociación. Puede haber un prestigio. Si yo tengo una pastelería que tiene 20 años en el sitio y la gente se acostumbra y viene a las 5 de la mañana a esperar que yo abra porque quiere mis pasteles, quiere decir que hay prestigio de mi negocio. Eso vale dinero. Ese no se puede medir, pero va a entrar dentro de las consideraciones que vamos a hablar dentro de poco. Y lo más importante de estos factores, hemos hablado de 4, es si esas ventajas se pueden mantener en el tiempo. ¿Por qué? Si es un negocio que está pujante hoy, pero dentro de 3 años va a estar en problemas que se pueden anticipar hoy, ¿por qué lo voy a comprar? Porque el dueño de hoy está tratando de salirse de un problema y está viendo a quién se lo transfiere. Entonces, de estos factores, lo más importante es saber si estas ventajas se pueden mantener en el tiempo. ¿Qué tal si compro esta pastelería que tiene una clientela muy buena, pero sin embargo, la calle en la que está ubicada va a tener trabajos de reparación que le van a tomar más de 1 año y entonces la clientela va a dejar de pasar por ahí? Entonces el valor de hoy no existe para dentro de 1 año. Ese es lo principal. Cuando yo compro un negocio o cuando vendo un negocio, estamos negociando futuro, no estamos negociando pasado. Se habla siempre
a futuro. ¿Por qué es importante el crecimiento de valor? ¿Por qué se debe hablar que si un negocio vende hoy 100,000, espera dentro de 5 años vender 300,000? Porque se necesita crecer para sobrevivir. Si un negocio vendía $100,000 al año hace 10 años y hoy está vendiendo 110,000, ese negocio no es bueno, porque los competidores ya le comieron el mercado. Se quedó reducido. Los competidores crecieron y el negocio se quedó reducido. Entonces, vale poco. No importa que siga operando y que esté todo el día trabajando. Si sus ventas no crecen, quiere decir que no hay nueva clientela. Su futuro es un túnel. Cuando un negocio crece, crea reputación y crea confianza. El vecindario dice, esa pastelería tiene 20 años operando allí y allí voy y allí me cambian los cheques, allí me hacen, yo tengo confianza con el dueño me despacha aún después que haya cerrado. Se genera confianza, genera reputación. Entonces eso le aumenta el valor. Porque los vecinos van a proteger ese negocio, van a proteger la supervivencia de ese negocio. Se crea un contrato no escrito con la comunidad. Y entonces, un negocio que está constantemente en crecimiento quiere decir que compite mejor. Quiere decir que sus propietarios encuentran maneras de ofrecerle cosas nuevas a la clientela, de que la clientela se beneficia viniendo a comprar y entonces viene más clientela y estos esparcen la voz a los demás y vienen más clientes. Si el negocio se ve que crece en una forma sólida, cuando va a pedir tratos preferenciales, exoneraciones de impuestos, créditos a intereses especiales de organizaciones del Estado o de otras instituciones, está en mayor ventaja. Siempre el que está demostrando ser exitoso tiene mayores posibilidades de encontrar soportadores de su éxito. Y a fin de cuentas, lo más importante es que mi negocio sería el patrimonio de la familia. Son los ahorros de todos los años de trabajo que se ponen en el negocio y entonces es la herencia, es el legado que queda para la familia. Y es el mayor motivo para medir el crecimiento. Por eso, cuando estoy comprando un negocio, debo evaluar si ese negocio puede crecer. No es que voy a comprar un empleo. No es que voy a decir, bueno, este negocio me va a dar $50,000 todos los años y estoy bien. Entonces, ¿cuál es el patrimonio? ¿Cuál es el crecimiento de patrimonio? Lo principal es ver si los factores que hacen trabajar a ese negocio van a crecer en el futuro. Se hablan muchas palabras científicas, palabras elegantes cuando se hablan de negocios. Hay muchas publicaciones que utilizan palabras técnicas y eso podríamos decir es ruido, es bla bla. En los negocios siempre debe prevalecer el sentido común. Y hay 3 realidades que definen un negocio. Para que yo diga que tengo un negocio, primero debo tener un producto o servicio que sea vendible. O sea, que haya gente dispuesta a comprarlo. Y yo sé que mi producto, si no lo vendo yo, otro lo va a vender. Primero, que tenga eso. Segundo, que tenga clientes. Yo puedo tener un buen producto o un buen servicio. Puedo tener experiencia como reparador de fax, pero no hay clientela para un reparador de fax. Yo puedo ser el más sabio del mundo reparando faxes o reparando teléfonos rotativos,
pero no hay clientela. Los negocios se hacen alrededor de la clientela. Si yo establezco una panadería para volver o una lavandería en determinada urbanización, en determinado vecindario, es porque veo clientela alrededor. Porque digo, en este vecindario hay 10,000 personas y de las cuales por lo menos yo espero tomar un 2%, que van a ser 200 clientes fijos. O sea, el negocio se hace alrededor de un cliente. Si no hay cliente, no existe el negocio. Y el tercer factor es que la empresa tenga la capacidad de vender. Si yo soy gerente de banco y alguien me pide un préstamo para comprar un negocio, yo le voy a hacer la pregunta clave. ¿Ha vendido usted algo alguna vez? ¿Sabe vender? Porque si usted no sabe vender, yo, ¿por qué voy a arriesgar mi negocio? El que opera un negocio debe saber, haber vendido algo, saber qué pasa cuando un cliente rechaza un producto, saber cómo convencer a un cliente para que compre algo después de haber un problema. Y debe tener capacidad de entrega. Puedo tener un montón de pedidos para mi negocio, clientes esperando el producto, pero yo tengo que llamarlos porque el camión está dañado. No tengo capacidad de entrega. Voy a comprar un negocio que dice, sí, todo esto está bueno, tengo clientela y todo, pero mi camión tiene 2 meses parado y no puedo entregar. Eso no quiere decir que no lo voy a comprar, pero eso le baja el valor al negocio tremendamente, porque no tiene capacidad para cumplirle al cliente. Hay clientela, hay producto, pero no hay capacidad de cumplirle. O en el mismo caso que hablábamos, rompieron la calle frente a mi lavandería. Entonces la clientela dice, por ir a entregar mi ropa, yo no me voy a meter en esa parte dificultosa, esa acera que está rota. No, voy a otra lavandería. Entonces esa lavandería no tiene capacidad de entrega. Como decimos, sentido común. Estas son las tres realidades. Para que un negocio exista y se le llame negocio, debe cumplir las tres cosas. Producto, clientela y capacidad de venta. Sobre eso es que centramos los conceptos de evaluación del negocio. Hay otros factores que se deben consultar que forman parte del valor. ¿Es una empresa personal o es una corporación? Es decir, ¿la maneja el propietario o hay 3 o 4 socios y la maneja un encargado? Ninguna es mala, pero es una pregunta muy importante porque la negociación va a ser distinta si es con el dueño o es con intermediarios. En caso que la empresa es personal, entonces puede ser que la clientela tiene años tratando con esa persona y tiene confianza con esa persona, pero a un propietario nuevo va a poder retener esa confianza. Van a venir los clientes y decir, lo siento, pero ahora voy a comprar en otro lado, porque este señor era mi amigo. Entonces, es una pregunta muy importante cuando voy a comprar un negocio personal. Un negocio que gira alrededor del nombre del actual propietario. Pero eso se puede solucionar. Si el vendedor del negocio me dice, ok, dame la mitad del valor ahora y yo me comprometo a estar 6 meses que estemos juntos atendiendo a la clientela hasta que el negocio esté andando, se siga, que no haya estorbos en la operación, siga operando como hasta ahora y te sientas confiado y entonces me pagas la otra parte. Es un compromiso posible. O sea, esos son factores que deben considerarse. ¿Cómo aseguro
que la persona que tiene la confianza del cliente va a acompañarme hasta que yo esté en confianza que el negocio no va a tambalear. ¿Y qué tal si hay empleados que son clave? Si es un restaurante y depende del chef. Si ese chef tiene recetas personales que han creado un sabor especial y hace que el restaurante esté siempre lleno. Cuando el negocio cambia de dueños, ese chef dice, no me gusta el nuevo dueño y me voy. ¿Qué pasó? ¿A dónde va el valor de ese negocio? Todos estos son factores que no se pueden medir en números y que deben ser considerados antes de entrar a hacer cálculos, antes de entrar a ninguna negociación. Todas estas preguntas se hacen porque ayudan a establecer cuánto vale un negocio. Y no me puedo olvidar de la competencia. Si estoy comprando un restaurante, hay muchos otros restaurantes en la vecindad. Entonces, los competidores tienen algunas ventajas que no tenga este negocio. Tienen mejor estacionamiento, tienen zona más vigilada por la policía, está en zona que es más atractiva para los clientes. Se está este negocio cambiando de dueño porque está teniendo problemas de competencia. ¿Ha aparecido algún nuevo restaurante con sabores mejores que están de moda y por eso la clientela se está yendo? Debo considerar eso. ¿Quién es la competencia? Porque la competencia va a estar allí cuando yo esté. Y la pregunta más importante de todas. ¿Estoy comprando un negocio o estoy comprando un empleo? La categoría de negocio indica que puede crecer. Si la empresa que estoy comprando es de una sola persona, estoy comprando un empleo. No es malo, pero quiere decir que yo voy a tener que estar todos los días, no tomar vacaciones. Mi vida personal va a estar atada porque sin el ojo del amo, el negocio no va a caminar. Eso es distinto de cuando la empresa tiene empleados y puedo irme 2 semanas de vacaciones y el negocio sigue operando. Entonces, es una pregunta muy importante. Y todo depende del valor y de saber en lo que me estoy metiendo. Por favor, cualquier pregunta pueden ponerla en el chat y la vamos a discutir al final de la conversación. O sea, en Q&A o en el chat, ustedes pueden plantear cualquier pregunta o punto de vista distinto sobre lo que estamos hablando. Vamos a entrar ahora entonces, ¿cuáles son los métodos más comunes para hacer la evaluación de un negocio? Existen 4. Y el 98% de los casos se hacen con estos. El más común desde hace cientos de años es el de ventas anuales. Se puede decir, la medida universal de un negocio. ¿Sí? Si usted está en una networking, en una reunión, en un seminario con 200 personas más y a la hora del descanso están conversando, dice, bueno, yo tengo un negocio de $200,000. Y otro dice, no, yo tengo un negocio de $700,000. Están hablando de lo que venden en un año. Esa es la medida universal. Cuando se dice, este tiene un negocio de 1,000,000, es porque vende 1,000,000 al año. Entonces es la forma más conocida. Y lo mismo, cuando se va a vender un negocio, el vendedor normalmente va a utilizar las ventas como medida. Va a decir, tengo un negocio de 1,000,000 y estoy dispuesto a venderlo en 950,000. Para hacerlo atractivo, es el punto de comienzo de conversación.
O sea, es una manera de evaluación y es una manera simple, porque solo tengo que ir a verificar que de verdad ese negocio vende 1.000.000. Y están los libros y eso se puede verificar. Hay 10 maneras de verificar las ventas. Entonces es simple y sirve como punto de arranque. Otro método de evaluación es lo que dicen los libros. Bueno, si usted lleva su contabilidad y usted hace sus declaraciones de impuesto, allí no miente en las declaraciones, así que usted, ese valor que está allí, vamos a usar como referencia. Eso es lo que dicen los libros. Están todos los bienes, el balance general, todos los bienes que tiene esa empresa, equipo mobiliario, edificio si lo tiene, y lo que debe. Entonces tomamos todo lo que tiene menos todo lo que debe y decimos, ese es el valor en libros. También es otro punto de conversación, aunque casi nadie lo usa para vender, pero es punto de conversación en las discusiones. Y lo usan los auditores o lo usan los bancos tratando de bajar el valor del crédito que me van a otorgar para hacer una manera conservadora y debo yo convencerlos que le den una mejor valuación al negocio. Hay argumentos para eso y vamos a conversar un poco al respecto. Existe uno que es valuación de activos. Este es más que todo cuando ya el negocio se ha liquidado, murió el dueño y los familiares lo quieren liquidar. Entonces un juez trae un evaluador a que diga, este mobiliario está desgastado, vale tanto, este equipo, el camión no funciona, esto y lo otro, y aunque en libros aparece el camión, realmente no vale nada. Entonces, eso es el mínimo, es aquello por lo que se va a rematar lo que queda. Entonces, ese no es aplicable si estamos comprando o vendiendo un negocio, porque más que todo cuando es caso de liquidación. Y siempre en SCOR hablamos de negocios en marcha. Negocio es aquel que me va a generar efectivo mañana y pasado mañana y el día siguiente. El último, que es el más profesional, el que se usa para evaluación de empresas medianas, grandes, y que sirve el criterio para todo tipo de negocio. El que más usamos en SCOR es el de múltiplos de ganancia. Cuando estamos comprando o vendiendo un negocio, estamos haciendo transacciones de futuro. Estamos comprando ganancias futuras o estamos vendiendo ganancias futuras. Entonces, existe un método para calcular ganancias futuras, que es lo que se llama múltiplos de ganancia, y ese no es una sola regla. Existen múltiplos para las distintas clases de negocios y todo dependerá de nuevo en lo que el comprador está dispuesto a aceptar. Porque mide la capacidad de generación de efectivo. Un negocio es una fuente de efectivo y así es como debe verse. Si voy a comprar un negocio es cuánto efectivo voy a llevar a mi casa en el futuro si compro este negocio. Dijimos que íbamos a usar un ejemplo práctico. Entonces, tenemos este ejemplo que hemos desarrollado para este webinar. Es de la Geneva Bakery. Vamos a asumir, esto es ficticio, todos los números que están aquí han sido tomados al azar, pero que representan razonablemente cómo se llevan a cabo estas conversaciones. La Geneva Bakery, vamos a decir que es una pastelería ubicada en una calle importante en Columbus, Ohio. Y por allí pasan 20,000 personas diariamente y hay muchísimas que se detienen a comprar su pastelito, a comprar su cannoli y comprar su café. Y la Geneva Bakery tiene 16 años en el mismo sitio y aún durante la pandemia no cerró. O sea que es un buen negocio. Y la clientela existe. El propietario la pone a la venta y pide como precio
$220,000. Ese es el precio de lista. Entonces, vamos a ver los distintos métodos de evaluación. Vamos a ver con ventas anuales, con valor en libros y con múltiplos de ganancia para esta misma bakery. Recordemos, $220,000. Entonces, vemos cuáles son las ventas. La Geneva Bakery, el año 2021, saliendo de la pandemia, vendió $232,000. O sea que el propietario está utilizando las ventas anuales como referencia. ¿Por qué? Dice el propietario. Es porque así se puede medir la clientela. Cuando yo digo 220,000, quiere decir que mi clientela vale $220,000. El año pasado mi clientela compró eso y no hay razón para dudar que este año va a comprar de repente más, porque ya no estamos en pandemia aguda. Entonces, esa es una manera de ponerle valor a la clientela, las ventas anuales. Entonces, esto también le ayuda al comprador a estimar si tiene espacio para aumentar las ganancias. Me explico. Si el que va a comprar es un pastelero experimentado y dice, yo veo aquí que este señor tiene cosas que podría mejorar. Veo que podría almacenar mejor el producto y no tendría tanto desperdicio al final del día, y él está perdiendo dinero porque no almacena bien. Después de las 4 de la tarde se le dañan, y entonces, ¿cómo yo podría reducir? Y empieza a pensar cosas que podría hacer para mejorar, y dice, yo puedo hacer mejor trabajo que él y sacarle más ganancia porque tengo $230,000 para jugar. En $230,000 de venta, bien puedo sacar unos 5,000 más de ganancia. Cualquiera que sea lo que él esté ganando hoy, yo le puedo sacar unos 5,000 más o unos 10,000 más, dependiendo de cómo yo considere. Por eso, las ventas son un argumento para medir el negocio, porque le demuestra al comprador cuánto espacio tiene para mejorar, y porque mide el tamaño de la clientela. Entonces vemos el vendedor por qué puso 220,000 como precio de lista. Entonces decimos, no, quiero ver los libros. Y voy a ver la contabilidad, y ahí dice que como ya este negocio tiene 16 años, ya el mobiliario y los hornos y las neveras ya están depreciados razonablemente, y el valor que todo eso tiene hoy, los libros dicen $39,000. Y tiene un inventario de harina, aceites y otros materiales que se usan para hacer el producto, que son como $13,000. Pero como tiene que estar comprando constantemente, siempre hay facturas que no se han pagado. Nadie compra al contado si puede evitarlo, y un negocio establecido se va acostumbrando a que sus proveedores le despachan hoy y me los paga el mes siguiente. Entonces, de esos $13,000, tengo facturas de 7,600 que voy a pagar en el siguiente mes, y así es una bicicleta. Y ese negocio tiene un préstamo bancario que queda de un préstamo que tomó hace muchos años, que ha venido pagando, y el saldo que queda es de $8,000. Entonces, y que eso fue lo que utilizó para comprar el mobiliario, hacer unas ampliaciones hace unos años. Entonces debe eso como parte del equipo. Entonces, si tomo el equipo más el inventario y le quito las facturas y el préstamo bancario, los libros me dicen que ese negocio vale $36,000. Y el vendedor quiere 220,000. Hay un rango demasiado grande. No puedo ofenderlo diciéndole que el negocio vale 36,000, porque aquí no estoy considerando el valor de la clientela.
y la clientela es lo más importante en un negocio en marcha. Entonces, el valor en libros no mide cuánto vale la clientela, no mide el prestigio. El hecho de que haya personas que pasan a las 6 de la mañana esperando que abra la pastelería para ser los primeros en comprar el pan caliente. Entonces, eso tiene un valor, pero los libros no lo tienen. Sin embargo, me sirve. No es que voy a desechar este valor. Me dice, si yo compro este negocio y me va mal, en el peor de los casos, recupero $36,000 porque puedo vender este equipo, puedo vender esta harina y demás y recuperar este dinero. O sea, sirve como una referencia de cuál sería el punto mínimo si las cosas fueran mal. Ahora vamos a ver el otro método y que es el más defendible y el más lógico. Es el de múltiplos de ganancias. Es una manera de estimar hacia adelante cuánta es la ganancia que estoy comprando. Estoy comprando futuro. Entonces veo que la Geneva Bakery el año 2021 ganó después de impuesto $59,400. O sea, vendió 232,000 y le quedaron 59,000. Para hacer este cálculo, devuelvo el impuesto. Tengo que ubicarme antes de impuesto. Entonces, se pagaron 18,000 de impuesto y se pagaron intereses sobre los 8,000 del préstamo bancario, $650 de intereses. Entonces, quitando eso, quiere decir que este negocio le generó al dueño $78,000 el año pasado. ¿Por qué se usa antes de impuesto? Si yo voy a aceptar un empleo, el que me está ofreciendo el empleo siempre me va a decir un sueldo antes de impuesto. No me va a decir después de impuesto. Todos los ingresos se calculan antes de impuesto. Si yo compro acciones en el mercado de valores y luego las vendo con una ganancia, esa ganancia es antes de impuesto. Siempre, cuando se habla de ganancias generadas, son ganancias antes de impuesto. Entonces, eso es lo que hicimos aquí, calcular cuánto generó este negocio, cuánto fue el sueldo que le pagó el negocio al dueño. Le pagó $78,000. Entonces, si el propietario es el mismo que está manejando la bakery, si este señor es pastelero y él es el que está atendiendo el negocio, entonces el comprador, si es pastelero también, dice voy a tener un sueldo de 78,000 al año. Entonces, utilizo un múltiplo, por eso se llama múltiplos de ganancia. Voy a hacer un múltiplo de 2. Y digo, le ofrezco $150,000 por el negocio. Porque de esa manera, en 2 años, recupero la inversión y me queda el negocio. Pero recordemos, tengo que trabajar allí todos los días del año. No puedo generar ingreso en otro lado. Eso es una cosa muy importante para este cálculo que estamos haciendo. Es cuando la persona va a trabajar en el negocio para generar esa ganancia. Entonces, uso un múltiplo de 2 para comenzar a conversar. El otro no me va a aceptar 150,000, él quiere 220, pero vamos a ir buscando maneras de acercarnos y de repente lo compró en 180 o en 175. Dependerá de la habilidad de negociación de cada quien y qué tan interesado estoy en comprar el negocio, porque llegará un momento que si es 200,000 digo, no, ya ahí ya no lo compro. Pero esto sirve para un punto de arranque del comprador.
Pero esto es si el comprador va a operar el negocio. Ahora, si yo no soy pastelero, si yo trabajo como ingeniero en una industria farmacéutica y creo que tengo ahorros como para comprarme un negocio y siempre compro en esa pastelería y veo que el dueño la tiene a la venta y digo, yo puedo seguir como ingeniero en la compañía donde estoy y poner mis ahorros a trabajar mejor de lo que el banco me está pagando. El banco me está pagando un interés del 2%, entonces yo quiero algo mucho mejor y sé que esa pastelería tiene buena clientela, entonces buscaría un pastelero que la maneje, un empleado. Volvemos entonces al cálculo anterior. Ya determinamos que este negocio dio $78,000 antes de impuestos. Entonces, tengo que rebajar lo que le tengo que pagar al encargado que va a estar allí y que voy a pasar todos los días revisando cómo va la operación. Pero yo voy a mi trabajo como ingeniero y tengo un ingreso muy bueno. Entonces, este solamente es la remuneración de mis ahorros. Entonces, si yo le pago 53,000 al encargado, el negocio me va a dar a mí 25,000 cada año. Aquí voy a usar múltiplos más grandes porque solamente soy inversionista. No voy a hacer pasteles. Entonces, digo, puedo usar un múltiplo de 5 años. Y esto me estará dando un 20%, comparado con un 2% que me da el banco hoy. O sea, si yo le ofrezco, si yo lo comprara en 125,000, estaría teniendo en 5 años el negocio libre y sin yo trabajar en él. Si lo hago en 6 años, ofrezco 150,000 y me está dando un 17% anual. Y si ofrezco 200,000, estoy aplicando un múltiplo de 8. O sea que estoy pensando que estoy comprando 8 años de ganancia y me va a dar el 12%. Y yo comparo 12% contra 2 que me da el banco hoy. Y allí tomo mi decisión, porque el negocio tiene riesgo y los intereses bancarios no tienen riesgo. Entonces, es hasta qué punto estoy yo dispuesto a ir en precio considerando el retorno que voy a tener. Esto es el método de múltiplos de ganancia. Estas son las comparaciones y podemos ver, este sería el sumario. El cliente, el vendedor quiere 220,000. Si aceptamos el sistema de ventas anuales, está soportado porque vendió 230,000. Valor en libros da un valor mínimo que no es lógico con una clientela tan buena que tiene. Entonces, el de múltiplos de ganancia me dice que va a ser un punto arriba de ese, en algún punto más de 150,000. Todo dependerá hasta dónde yo estoy dispuesto a ir y si estoy dispuesto a trabajar en el negocio o si voy a tener un empleado. Sé que estos son las comparaciones que teníamos. Ahora, algunas ideas generales. Si se va a vender un negocio, el que lo va a vender debe proponer un precio realístico. Debe saber que el comprador va a hacer todos estos cálculos que acabamos de hacer y que no va a aceptar el primer número que yo le diga. El negocio debe lucir atractivo para que le den ganas de comprarlo, para que se detenga a verlo. Debo ser muy activo buscando compradores porque no va a ser el primero que llegue. La novia no se va a ir con el primero que le habló. Tienen que venir varios compradores para ver cuál me da la mejor oferta. Vamos a negociar el trato con claridad y todo debe ser documentado en un documento que se llama compromiso de venta, que es entre el momento que hago el handshake, donde le digo, ok, trato, hasta el momento en que él me trae el dinero y firmamos el traspaso. Porque muchas cosas pueden pasar en el camino. Y tengo que
documentarle al impuesto sobre la renta que el negocio ya no es mío, que todas las responsabilidades serán con otra persona. La due diligence es un proceso que ocurre, que es una revisión profunda del negocio antes de venderlo. El comprador va a traer sus expertos, va a traer un contador, va a traer posiblemente un evaluador dependiendo del tamaño. Si estoy comprando un negocio de $70,000, posiblemente solamente venga con su contador o con un asesor de score. Pero si estamos hablando de un negocio de 1 millón, puede traer un auditor, puede traer un abogado. Todo depende de la cantidad que estamos hablando. Va a hacer una revisión a fondo, van a revisar los libros, van a hacerle preguntas molestas a mis empleados para determinar si ha habido quejas, si hay un sindicato, si hay problemas laborales, si hay demandas pendientes. Eso es la due diligence, cuando se hacen todas las preguntas imaginables antes de cerrar el trato. Y eso puede conducir a que el precio baje. A pesar de que ya convinimos un precio, si el comprador descubre cosas que no se habían dicho, el precio puede bajar o no hay trato. Luego se hace el contrato de venta, que debe ser preciso, con fechas específicas, no ambigüedades. Debe establecer penalidades. Si decimos para tal fecha usted traerá el dinero, si no la trae, ¿cuál será la multa? Me quedo yo con el anticipo. Eso debe estar establecido. Y sirve para proteger los derechos de ambas partes. Así, al ir a un juez, el juez se va a este documento y dirá, esto está incluido o no está incluido. Y normalmente este documento lo prepara el abogado del comprador porque es el que está poniendo dinero. Y también un poquito sobre financiamiento. Es que si estoy comprando un negocio, requiere más que comenzar uno nuevo, porque si voy a comenzar uno nuevo, voy a comenzar una pastelería de cero, invierto los $36,000 que dicen los libros que vale aquí. Pero tengo que pasar 16 años para que mi negocio dé. Entonces, si voy a comprar la experiencia de 16 años, eso requiere más dinero. Voy al banco a que me preste $200,000. Sin embargo, es recomendable compartir el riesgo. Tratar de negociar con el vendedor. Mire, le doy 100,000 ahora y 100,000 cuando el negocio esté andando. Porque si el negocio se paga en parte. No quiere decir que lo va a aceptar, pero son maneras de financiar. Hay capitalistas de inversión. Personas que tienen dinero disponible y que se ofrecen para invertir en la compra de este negocio. Pero dejo de ser totalmente el dueño, porque estas personas van a tener injerencia en las decisiones y van a venir a revisarme, a insistir en cumplimiento de ciertas cosas. Eso tiene un costo. Los ángeles de inversión. Entonces siempre lo procedente es un préstamo bancario, pero esto requiere buen historial de crédito y que la empresa que se está comprando demuestre que tiene ganancias. Porque el banco va a insistir en que el préstamo se pague de las ganancias de la empresa y no de que el comprador esté sacando créditos en otros lados para pagar las cuotas. Esas son las revisiones que va a hacer y esos son los puntos a considerar dentro de las transacciones. Recomendamos asistencia profesional como corredores, contadores, ajustadores, abogados y también participar en seminarios para tener más información y compartir con otras personas que están en condiciones similares buscando comprar o vender un negocio. Adicionalmente, SCORE tiene material que ofrece. Tenemos links, ustedes entran a score.org y allí buscando material sobre due diligence o sobre evaluación de negocios van a encontrar recursos adicionales a lo que hemos conversado. El mensaje aquí en esta última página sería que ustedes no tienen que hacer el trabajo solos. Existen los recursos de SCORE
que ustedes pueden pedir un mentor que los acompañe, que les dé asesoría y que esté a su disposición conversando una vez por semana, una vez cada 2 semanas, para dar guía y ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles. Ahora vamos a ver si hay preguntas en el chat. Si alguien que me pregunta si el recording will be shared. Sí, esto queda disponible en el website de SCORE. Si ustedes entran al website que decimos acá en Pasco Hernando SCORE, allí van a poder encontrar el recording de todos los webinars que nosotros presentamos. Y hay un comentario de Jorleni Obando que dice que le parece muy buena la información. Yo les agradezco sus comentarios. Realmente agradezco la participación. Este es el primer intento que hacemos de un seminario en español con nuestro capítulo y vamos a tratar de presentar otros temas en el futuro. Más que todos los webinars que presentamos son en inglés, pero considero muy importante que establezcamos una conexión con la comunidad de habla hispana. Si no hay más comentarios, les agradezco su participación y les comento que existe Smart Start, que es una organización en Pasco con la cual SCORE hace muchos trabajos en común y que ayuda para desarrollar capacidades de los pequeños negocios y que también tiene facilidades como microloans, hace préstamos pequeños y da programas de Business Incubator. Así que pueden ustedes también buscar a Smart Start en Pasco, que es un recurso adicional. No es parte de SCORE, pero ambos formamos parte de la SBA. Creo que aquí tenemos un comentario más. Bueno, sí, tenemos 3 comentarios más agradeciendo. Sí, nuevamente estamos a su disposición en el Pasco Hernando SCORE. Muchas gracias. Vamos. Y que tengan un buen día.